Pastor Boris, como lo habíamos mencionado, tenemos este tiempo de conversación. Muy bienvenido, Pastor Rubén, hermana Nancy, muy bienvenido a esta mesa de compartir junto a nuestros hermanos que están ahí en la sintonía. Amén. Bueno, saludamos a nuestros Sí. hermanos a través de la red, ¿no es cierto?, que están en esta hora escuchando, ¿no? Con un fuerte abrazo y un Amén. ósculo santo al Señor. Eso. Amén. Muy bien. Pastor. Siempre es agradable estar con los hermanos. Miro para atrás y veo pasar los años y la mayor satisfacción, una de las mayores satisfacciones es poder conversar con los hermanos. Es algo que aprendí, me parece que el primer año en Talcahuano, cuando un hermano nos dijo, pero ¿cómo vamos a saber si no nos dicen? Claro. Entonces, claro, tenemos el medio de comunicación, tenemos esa gran posibilidad de poder conversar con los hermanos, decir, mire, esto pasa en nuestro interior. Y eso nos permite también a nosotros descargarnos de presiones de que hemos hablado con los hermanos, hemos explicado lo que estamos haciendo. Probablemente no todos estén tan 100% de acuerdo, pero tomamos decisiones que necesitamos comunicar, compartirla con los hermanos. No vamos a hablar ahora de ninguna decisión nueva, por si acaso. No se asusten. No se preocupen. Sí. Es solamente hablar un poquitito de las decisiones que ya hemos tomado, de las cosas que se están realizando, que estamos haciendo en este periodo, y más o menos alumbrando el camino, indicando el camino por donde vamos, por donde queremos caminar, y por supuesto con el objeto de participar con toda la familia, participar del camino que estamos caminando, porque no es un camino nuestro, no es un camino que tiene dueño. Hay un solo jefe y Él es el camino y nos está llevando por ese camino. Él está haciendo su obra, nosotros somos solamente colaboradores y en este caso administradores de un bien que Él ha tomado, que Él ha creado, que Él ha formado para proclamar el nombre de su Hijo, nuestro Así Señor es. Jesucristo. Así es. Bueno, en los primeros días del mes de agosto, Sí. se dieron a El 5 conocer... de agosto. 5 de agosto. Estaba tratando de mirar la fecha ahí. No, el 5 de El agosto. 5 de agosto se dio a conocer una noticia muy, muy importante y creo que es válido cuando ya ha pasado más de un mes saber qué ha pasado, cómo ha sido la manifestación de nuestros hermanos también por los cambios, porque siempre los cambios como que no nos resistimos un poquito, pero ¿cómo se ha visto, cómo lo han tomado, piensan ustedes los hermanos? Los hermanos. Bueno, Recordar un poquito también lo que fue, ¿no? Sí. Porque para algunos a lo mejor no saben. nosotros comentábamos al comienzo, ahí en el 5 de agosto, en nuestra primera, digamos, exposición que tuvimos, que la Armonía, como sociedad limitada, había pasado a ser una fundación, ¿no es cierto? Se formó una fundación y esta nació el año 2012, ¿ya? Por lo tanto, ya viene con una trayectoria. Y que esto se hizo por el hecho de que cuando se formó Sociedad Difusión Armonía, nosotros jamás pensamos hasta dónde nos iba a llevar el Señor. Y se hizo más que nada por una situación de administración, que tenía que ver con todo lo legal de las personas que trabajaban. Y también en ese tiempo no teníamos el conocimiento que tenemos ahora con respecto a una fundación, ¿ya? Entonces, por esa razón se hizo. Y al ver que ha pasado el tiempo, el patrimonio que se formó por la ofrenda de los hermanos empezó a crecer. Y esto para nosotros siempre ha sido una preocupación, porque este patrimonio siempre lo hemos considerado que no es nuestro, sino que es de los hermanos que ofrendaron. Y además son ofrendas del Señor. Así es. ¿Ya? Entonces no es nuestro. Y pensando en eso, fue lo que, digamos, llegamos a concluir que lo mejor sería formar una fundación. Y esto ya lo empezamos ahora a hacer como más, exponerlo más, ¿no es cierto?, para el conocimiento de los hermanos, para que ellos sepan que
todo lo adquirido desde el año 2012, ya sea en frecuencia, ¿no es cierto?, bienes de equipos y todo eso, ha sido a través de la fundación. Y más que nada también para dar testimonio del Señor, ¿no es cierto?, ante los hermanos, se decidió ya partir con esto. ¿Ya? No ha sido fácil, no ha sido fácil, porque hay gente que cuestiona también, pero ¿por qué ahora? Pero esto es un tema que se ha venido ya por mucho tiempo, que nosotros lo hemos estado, digamos, si no lo expusimos a los hermanos, pero interiormente ya se había estado trabajando. Pero también tenemos que entender que esta fundación tiene un objetivo principal. Y ese objetivo principal es transmitir a los hermanos las buenas nuevas del Señor. ¿Ya? Ese es el objetivo principal de esta fundación. Y eso también entonces, como que los hermanos no entienden cuál es la diferencia, ¿ya? ¿Van a dejar de ser lo que eran antes o va a cambiar la programación, va a cambiar la gente? No, seguimos, el Ministerio de Armonía sigue siendo el mismo, pero el paraguas legal es diferente. Correcto. Esa es la diferencia. Ahora nosotros hemos también observado que el 50% de los hermanos han entendido claramente lo que estamos haciendo, pero hay otro porcentaje de hermanos que titubea. ¿Ya? Y nosotros le entendemos que sea así, porque hay gente, no sé, la gente joven está más expuesta a los cambios, ¿no es cierto? Pero la gente adulta como que le cuesta un poquito más. Entonces, por eso también queríamos conversar ahora y decir a los hermanos que tengan la confianza de que esto es algo del Señor, ¿ya? Y no es algo así que a nosotros se nos tincó que ahora podemos hacerlo así. No. Y nuevamente es para decirle a los hermanos, una fundación no tiene fines de lucro, no tiene dueños, lo lleva un directorio, que al comienzo sí ha sido la familia, pero sabemos también los cambios que tenemos que hacer ahí. También tenemos personas que nos aconsejan con respecto a algunas decisiones. Entonces no estamos solos, digamos, en ese sentido. Y como te vuelvo a decir, hay un porcentaje, yo diría que entre un 50 y 60% los hermanos han respondido, digamos, en una forma fehaciente. Y el otro porcentaje titubea. Titubea todavía. Sí, titubea. Como alguien preguntaba por ahí, decía ya, pero ¿qué hago ahora? ¿Sigo ofrendando en la cuenta antigua o tengo que hacerlo en la nueva? O sea, porque también ese cambio, creo que los hermanos como que también, ¿y por qué ahora cambiaron de cuenta? O sea, ¿y dónde se va a ir? O sea, hay mucho que entender todavía para algunos. Para algunos. A ver, la cuenta que estamos dando, la nueva cuenta, es la cuenta de la fundación. Correcto. Hay hermanos que continúan en la cuenta de Armonía Limitada, ¿ya? Pero hemos visto que esa cantidad de gente no ha sido baja, digamos, de los hermanos que entendieron que había que ofrendar en la fundación. Yo creo que hay otras personas, a lo mejor más de edad, que tienen muy pegado lo anterior, ¿me entiende? Porque imagínate, la cuenta casi más de 20 años. Que la 238, sí. Claro. Como unos 20 años más o menos. Claro, ¿más de 20 años? Sí. 20 no, pero años. 2012 más o menos dice usted que ya empezaban a... No, pero esta cuenta, la cuenta ahora que de la fundación aire, que salió al aire también es del año más o menos del año 2012. ¿Ya? Y a veces veíamos nosotros ciertos depósitos en esa cuenta, porque lo más probable es que cuando iban a depositar una caja vecina le preguntaban a Armonía o a Fundación. Y ellos era más, digamos, más lógico que fuera fundación, ¿no es cierto? Y veíamos algunos depósitos en estos años ahí en la fundación. Pero ahora, si alguien ofrenda en la cuenta antigua, eso también se considera como de la fundación. Eso es bueno. ¿Ya? Eso los hermanos tienen que saberlo. Pero eso ya es algo que nosotros manejamos en forma interna. Correcto. ¿Ya? Pero todo apunta hacia allá. Y como te digo, hemos visto que el 60% más o menos de los hermanos han respondido así como más, digamos,
entendieron. Ajá. Pero como hay un porcentaje que yo considero alto del 40% que todavía no ha entendido. Ya. Ahora, ¿qué hay que hacer para que ese otro 40%, porque yo me imagino que todo tiene que estar luego bajo lo que es la fundación, pues, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es seguir promocionando. ¿Ya? No sé, pues si algún hermano, tenemos nosotros acá unas pequeñas tarjetitas que nos regalaron también, que pueden venir a buscar, que hay en mucha cantidad, como para también distribuirla, quizás si sabe que hay algún hermano en su iglesia que pueda, ¿no es cierto?, tener la información. Claro. Así que hemos hecho esas cosas y las otras cosas que se han hecho a través del aire, las páginas web y todo eso. Pero hay hermanos antiguos en los campos que no saben, entonces ellos van a la caja vecina y a lo mejor ya tienen es muy pegada la antigua. Pero anterior. Nosotros seguiremos promocionando la nueva. Por supuesto. Así que no. Hay una palabra que la mencionó la hermana Nancy y que tiene que ver con patrimonio. Cuando se habla de patrimonio, por ejemplo acá como medio de comunicación, ¿a qué se le llama patrimonio? ¿Cuál es el patrimonio en este caso de Armonía? Pastor Rubén. Sí. ¿Estaba pensando? ¿Dónde estaba pensando. ¿Cuál es el problema de ese 40%? Yo creo que les gusta más el cantito antiguo. Ya. ¿No le gustó el ritmo del nuevo? No, para más, los que tenemos más de 80 ya no. No. Nos quedamos con el cantito antiguo. No, entendemos que hay muchas variantes en eso porque uno sigue depositando. Claro. Como escuchamos más de algunas personas que le descuentan directamente. Sí. Entonces. Que ya tenían programado, digamos, en el banco. Sí. Y por otro lado, todo cambio, especialmente en la gente de mayor edad, somos más resistentes a los cambios. Eso tenemos que reconocerlo. Es así. Y por otro lado, cuando uno ya también está en una edad así, es más cuidadoso frente a los cambios. No solamente no se produce en él el cambio, sino que también ya por toda la experiencia mira primero hasta estar más seguro. Así que eso yo creo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo y está bien. Está bien que los hermanos observen. Se sabía que iba a estar este periodo así, ¿no? Sí. Pero tal vez, como dijo Nancy, no en un porcentaje tan alto. Pero está bien. Decir que cuando hablábamos de la Sociedad de Fusión Armonía, que fue el paraguas legal que tuvo el ministerio anteriormente, de la cual los únicos socios son Nancy y yo. No hay otros socios. Y en la fundación también los fundadores es Nancy y yo. Entonces está ligado por las personas, ¿no? Y en el fondo todas las instituciones, si no hay personas, no existe institución. Las personas siguen existiendo si no hubiera institución, pero las instituciones no pueden vivir si no hay individuo, no hay persona. Y el tema de la sociedad es que las sociedades fueron creadas para ejecutar negocio propiamente, derechamente tal. Y ante ese paraguas también permitía que todos los aspectos legales estuvieran cobijados bajo una escritura como esa. Por ejemplo, todo lo que es leyes sociales, leyes laborales, en el ministerio, impuestos que hay que pagarlo, el Estado no... No perdona eso. No, eso no va a perdonar. Y eso permite que todos se mantengan en la parte legal, contribuciones, etc. Igual cuando contratas servicios de electricidad o agua, no pueden estar a nombre de personas, tienen que estar a nombre de quién es el dueño. ¿No? Si es de una institución o de una sociedad, normalmente tiene que esa cuenta del agua estar ahí con ese nombre arriba. Si no, tendría que pagar la persona a la que estuviera la cuenta. Y si tuviéramos que pagar la electricidad aquí como personas, sería altísimo. Bueno, todo eso responde y todo eso cabe dentro de las acciones de una sociedad, en este caso sociedad limitada, que es Sociedad de Fusión Armonía Limitada.
Y va a seguir porque es necesario que todavía siga, porque también hay que el traspaso de todos los bienes, todo lo que está acá, es un proceso lento. Y además es porque necesitamos llevar un balance entre armonía y la fundación, un balance económico de ir lentamente cargándolo. Porque, por ejemplo, si yo cambiara en este minuto todos los contratos que Armonía tiene y los ponemos a nombre de la fundación, ya está. ¿De dónde saca plata la fundación para...? Claro, en este minuto, como ha sido siempre, se traspasa plata de la sociedad, lo que entró por la sociedad, y se traspasa. Pero esas ya son cuentas mercantiles, ya son legítimas, pero ya es un área diferente, es un área un poco más delicada. Entonces lo correcto es que vamos traspasando, vamos cargándola en su costo a la fundación, pero también vamos en la medida que los hermanos van depositando en la cuenta de la fundación. Por eso anhelamos que los hermanos, eso va a ir dependiendo en el fondo de los hermanos. Claro, que lo hagan a cuenta de la fundación. Claro, porque todos los ingresos que teníamos por la Sociedad de Fusión Armonía cubría todos los contratos. Entonces ahora hay que pasarlos para el otro lado, pero a medida que los hermanos van depositando también en la Fundación Armonía. Por eso es nuestro interés que puedan hacerlo. Así que eso va a depender de los hermanos. Y no tenemos ninguna espada ni hay una pistola que nos esté diciendo ya tienen que hacerlo hoy día. Claro. No, hay que irlo haciendo con prudencia y en su proceso sin apurar las cosas, ¿no? Los bueyes tiran bien, pero a su rango. ¿Respondió o no? No me respondió la pregunta. ¿Y cuál era la pregunta? El patrimonio. El patrimonio. Aquí se le llama patrimonio, en este caso, Armonía. En el caso de nuestro marco legal que teníamos anteriormente, que es una sociedad, a medida que los negocios van dejando utilidad, el negocio va comprando nuevas herramientas o propiedades, etcétera, y todo eso pasa a ser el patrimonio de la sociedad o el capital. Dentro de eso hay capital fijo, capital, diferentes tipos de capitales, pero son capitales al final y pasan a ser parte del patrimonio de la sociedad. Entonces todo lo que compramos antes del 2012 está comprado a nombre de la sociedad. Entonces pasa a ser patrimonio de esa sociedad, es capital de esa sociedad. Y uno no puede tomar ese capital y decir, este capital lo saco de la sociedad y lo pongo en la fundación. Y entonces se puede. Pero el fisco reclama. El fisco dice, muy bien, hágalo, pero a mí tienen que pagarme lo que corresponde. Y son altísimos los impuestos. Estamos hablando como de 700. ¿Pero en porcentaje? 35%. 35% solo el hecho de traspasar esta plata o este capital a la fundación. De cualquiera que sea, no solamente la fundación. Si nosotros quisiéramos traspasar a otra sociedad vender, el fisco va a decir, está bien, que le vaya muy bien, pero a mí me da lo que... Claro. Entonces... Hay que hacerlo de a poco. Sí. Y no se puede evitar, ¿no? Evitarlo sería dejar una mala imagen, y la Escritura nos enseña que mayormente por causa de los de afuera. Así es. Y creemos que hasta ahora, por el Estado y el sistema mismo, hemos sido muy respetados. Nos han tratado con cuidado, no han levantado ninguna queja ni nada, porque se ha sido bien regular en el pago de todos los impuestos. Y no hay evasión, ni ni ha habido elusión. Ninguna de las dos cosas. Ahora, ilusión es algo legítimo, pero hay que hacerlo como corresponde. Entonces es lo que estamos haciendo, pensando la forma, cómo traspasar sin tener que darle tanto al César. Aunque está escrito, ¿no? Lo que es de César, está bien, lo que es de César sí, pero también necesito ser un buen administrador, es decir, no le voy a dar todo al César. Tiene suficiente de dónde sacar, y si el César cobrara todos los impuestos, lo que tiene que cobrar, tendría suficiente. Perdón, esa es mi opinión personal. pero en el caso nuestro debe ser así. Entonces ese va a ser un proceso lento que incluye impuestos y es necesario que sea así.
Ujú. Ahora, eso de lo que decía hermana Nancy también, eso de balance, ¿qué significa? Que ¿El balance? no, algo decía que tenía que tener un balance. entre las dos, ¿no? Entre las de dos, ir claro. poniendo de un lado y poniéndolo Claro. Finalmente en otro. Claro, ¿qué capacidad de pago tiene Eso. la fundación con lo que ha recibido mensualmente? Ya. ¿Cierto? Entonces, si ya está quedando un excedente, muy bien. Hay un montón de contratos que hay que irlos pasando para acá porque ahora la fundación los puede. Entonces, Armonía en este minuto está cubriendo esos contratos con lo que entra a la caja de Armonía de la sociedad. Y la fundación entonces está cubriendo todos aquellos compromisos con el dinero que entra por la fundación. Entonces, en esto va a depender de los hermanos, ya no depende de nosotros de que todo eso pase por la fundación en la medida que vayan haciendo su ofrenda en la fundación. Bueno, los recaudadores ya, digamos, yo creo que el 80% a nivel nacional ya están recaudando solo por la fundación. Entonces, todo lo que ingresa por los recaudadores entra directamente a la fundación. Esos son algunos sector sur y Santiago. Como también todas las ofrendas que entran en los puntos de ofrenda también entra a la fundación. Todo lo que se recauda a través de los móviles también entra a la fundación, porque ellos están dando el comprobante de la fundación. Correcto. Entonces nosotros ya en ese sentido hemos retirado mucho material que era de Armonía y lo hemos reemplazado por comprobantes de la fundación. Entonces, tal cual Rubén decía, en la medida en que la fundación se vaya fortaleciendo más, entonces nosotros tenemos que ir traspasando, porque hay muchos gastos que lleva Armonía, que son contratos antiguos, traspasarlos de a poco hacia la fundación. Correcto. Porque hay otras cosas que también tenemos que hacer, por ejemplo, las patentes, hay que cambiarlas. Entonces, y eso ¿Las patentes de qué? Patentes de las oficinas, porque cada oficina paga su patente. Y eso es todo un proceso que hay que hacer también en la municipalidad y que es lento. Uno puede pedir el cambio de patente, no sé, pues en enero y te la dan por allá por julio, ¿me entiendes? Y más encima tienes que pagar la patente de Armonía más la otra patente que te dan. Entonces, ahí tenemos que hacer como algo que nos permita pagar solo una patente cuando hagamos este traspaso. Pero, como te digo, en este momento, como entra solamente un 60% a través de la fundación, Armonía sigue sustentando, digamos, parte de los gastos de la fundación. De la fundación. Sí. O sea, se mantiene todavía desde los comienzos. Sí. Y otra de las informaciones que fue importante y fue dada a conocer también durante el mes de agosto fue que el Señor abrió 2 nuevas puertas. Sí. Dos nuevas puertas ahí en Rancagua y Los Ángeles para que sea también llevada su palabra a través de estos medios, de estas herramientas que el Señor ha puesto. ¿Cómo vamos en eso hasta ahora? Bueno, ha sido, si tú te has dado cuenta, nuestros días de gracia se han extendido, ¿ya? Entonces uno ahí ve que no sé si hay alguna oposición de los hermanos en querer poder adquirir estas emisoras, porque es como que esto no le llamara la atención. Es como una radio más, ¿me entiendes? Pero sí quisiéramos decirle a los hermanos que Armonía por mucho tiempo venía orando por adquirir una frecuencia en Rancagua. Así es. Sí, no es algo así que se dio la oportunidad y ya vamos a una más si podemos. No, lo hemos hecho con mucho temor. Cuando el pastor puso el tema, él mismo dijo que era un gran paquete que se está ofreciendo y que hay, digamos, algunas ciudades muy importantes, tampoco donde no estamos, pero con mucho temor tomamos solo estas 2 porque sentimos del Señor, hubo confirmación de parte del Señor que solo estas 2 emisoras. Y también porque habíamos visto ya, ¿no es cierto?, como viene la economía del país, que se ha visto un poco afectada con todo lo que ocurre a nivel mundial, que tampoco iba a ser prudente que nosotros
nosotros embarcáramos en algo que era 3 veces o 4 veces más de lo que estamos hablando. Y Rancagua para nosotros es algo muy importante. Es una gran ciudad con muchos habitantes, porque ¿qué es lo que queremos nosotros hacer? Es llegar donde está la gente para llevar esta palabra de que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Amén. Entonces, esa es nuestra, digamos, nuestra primicia, más que nada. ¿Por qué? Y como te digo, hemos visto así como respuesta a los hermanos, no todos, ¿no es cierto? No todos, porque hay algunos hermanos, yo te diría que hay mucha gente que se ha bajado de la ofrenda pública, que se ha retirado, digamos, de la ofrenda privada. Se ha retirado mucha gente de la ofrenda privada, y alguna de las personas dicen, no, yo estaba comprometido hasta cuando se terminaran de comprar las antiguas radios, ahora yo paso. Yeah. Han sido algunos. O otros hermanos que nos han dicho, no, yo me voy a ir al banco ahora. Pero es como una forma, digamos, gentil de decir que voy a ofrendar cuando yo quiera. ¿Ya? Porque también si nosotros vemos el compromiso de los hermanos en el banco, es variable. ¿Ya? Es muy variable. Nosotros a veces acá no nos damos cuenta porque cuando dicen, me estoy poniendo al día, y a veces son hasta 3 meses. Sí. 3 meses, entonces, wow, que ha pasado tiempo, uno dice. Claro, entonces ahí uno puede ver que sí, digamos, no podemos desmentir que sí las personas que hacen transferencias son muchas más de donde van los hermanos a retirar ofrendas. ¿Ya? Porque hay muchos hermanos que se cambió por comodidad, claro. ¿no es cierto? Que se cambió por comodidad el sistema de transferencia, pero hay algunos que se han cambiado, pero han sido esporádicos. Esa es la palabra, esporádicos. Y eso también ha hecho que nuestros días de gracia se extiendan, porque como que el hermano necesita como un incentivo para ir a ofrendar. Entonces, cuando estamos en días de gracia, el hermano se acuerda de la ofrenda. Distinto es cuando iba el recaudador, porque el recaudador tenía un día determinado para ir a le visitar. llamaba previamente y todo eso. Así que en ese sentido hemos visto que esto de como que de la compra como que no ha encendido todavía. ¿Me entiende? Una cosa así. Pero ahí continuamos nosotros, ahí con la espada todavía, como dice ahí en la mano, ¿no es cierto? Y empujando, digamos, esto de la ofrenda, especialmente los días de gracia. Te aprovecho comentar que para este mes nosotros teníamos proyectado el día... octubre 1 y 2. Sí. 1 y 2, Pero debido a que como hemos visto este alargue de los días de gracia, vamos a comenzar el 30. Correcto, el lunes. El lunes 30. Bueno, hasta cuando el Señor diga. Y hasta cuando el Señor diga. Pero si tenemos la confianza que aunque sea difícil, sabemos que es el Señor quien nos ha mandado. Digamos, no es algo nuestro así, humanamente nuestro, sino que tenemos la convicción que es el Señor quien... Esperemos en el Señor que sean estos días solamente porque de alguna manera decirle a los hermanos, yo sé que hay hermanos que con mucho amor, fidelidad delante del Señor, ellos están ahí constantemente, están pendientes y participan en forma inmediata. Son los días de gracia y participan. O si están inscritos como compañeros de milicia, ellos saben que el recaudador va a ir y tienen ahí su ofrenda dispuesta. Entonces ellos, yo creo que están pensando, no, hermano, no se preocupen, si vamos a aumentan llegar. su ofrenda. También lo hacen, dan una ofrenda extra. Pero también hay otros hermanos en que es necesario como decirle, hermano, por favor, participe. ¿Por qué? Porque esto también, mire, mientras menos tiempo sea, es un buen testimonio también para los de afuera. Sí. Porque cuántos se acercan a escuchar y dicen, ya están otra vez lo mismo. Y no dicen, pero es que están en el periodo de ofrenda. No, sino que siempre, están pidiendo plata otra vez. Entonces, no es buen testimonio. Por querer entregar una palabra, a nosotros sabemos que es parte del servicio, los días de gracia.
lo hemos asumido hace mucho tiempo ya. Es parte del servicio que hacemos como ministerio. Pero también eso tiene que ser un testimonio para aquellos que se acercan, como digo, a lo mejor a oír una palabra, alguien les recomendó, oye, escucha la radio, va a escuchar algo que te va a hacer bien, pero se encuentra con que nosotros estamos y a lo mejor escucha el otro día y seguimos lo mismo y va al otro día. Entonces, mientras menos. Decimos no que el Señor tiene todo en su mano y lo creemos así, pero también creemos que está en nosotros la voluntad sí, pues, y que de obedecer. De obedecer también. Sí. ¿Pastor? Históricamente, desde comienzo, uno ve en la Escritura lo que podemos resumir en la palabra exhortación. Necesitamos, por naturaleza, ser exhortados permanentemente. Si no somos exhortados permanentemente, nos alejamos, nos enfriamos, nos derrumbamos. Mírelo en la Escritura, Sí, la necesidad que al principio hubo en los patriarcas que hablaban del Señor, de Dios, bueno, de Jehová. Después los jueces, los reyes, los profetas, y después, bueno, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y siempre tenemos la necesidad de ser exhortados. Aprender y ser exhortados. Es como pasa con nuestros niños. Nosotros les enseñamos, pero ¿cuántas veces después de que son enseñados es necesario exhortarles? Permanentemente. Permanentemente, porque somos una raza debilitada y caída desde el huerto del Edén para adelante. Entonces no va a cambiar en la medida que los hijos del Señor, siendo exhortados, van tomando el camino correcto y van asumiendo su responsabilidad como participantes del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este tiempo, en todo este proceso, todos nos cansamos. Nos cansamos, y eso hemos notado en algunos hermanos, existe el cansancio. Mas hay dos palabras que quisiera compartir en esta hora con los hermanos, porque nosotros mismos nos cansamos. Recordamos la historia de Gedeón en el Antiguo Testamento, donde después de haber sido arrollados por los enemigos, no sé qué adjetivo más usar, los madianitas los tenían, los filisteos lo tenían, no de turno, sino se turnaban para quitarle todas sus cosas. Y fueron destruidos, y se lamentaba el pueblo hasta que el Señor levanta un hombre llamado Gedeón. Y en la historia de Gedeón podemos recordar que el Señor quiso hacer una obra que se notara. Y le sacó al ejército de Gedeón miles de personas, y finalmente lo dejó ahí con 300. Dios tenía un objeto muy específico con aquel pueblo que estaba cansado, agotado, amargado, porque les quitaban todas sus cosas. Sembraban y les quitaban todo. Pero hacia el final de la historia, cuando ya su enemigo estaba bastante ya maltrecho, nuevamente se levanta, o continúa más bien dicho, el Gedeón con su objetivo y decide seguir a sus enemigos hasta el final. Y aparece este texto en la Sagrada Escritura que a mí me parece extraordinariamente importante y muy alentador, y nos deja una buena referencia y una gran exhortación. Y el texto dice que Gedeón iba con sus 300 y dice que tuvieron que cruzar un río. No era el Mapocho así con poquita agüita, eran los ríos. Cansados, pero entonces él agrega y termina diciendo, cansados, más todavía persiguiendo. En el cansancio que nos producen, lo que él estaba haciendo era una respuesta a algo que el Señor quería hacer. Es como lo que pasa en nuestro medio ahora. Es la obra que el Señor está haciendo. Pero obviamente estos 300, y yo creo que no somos 300 personas exactamente en número, pero si tú miras la población cristiano evangélica en el país, es un grupo muy pequeño el que ofrenda.
Así que pues digamos que son como 300. Sí, cansados, pero vamos a ver aquí hasta dónde podemos perseguir, hasta lograr el objetivo. Y por otra parte, una segunda palabra en el Nuevo Testamento, cuando Pablo, creo que es Pablo el que exhorta, no nos cansemos pues de hacer bien. de hacer el bien. Nuevamente vuelve a usar la misma palabra. Sí. Es decir, hay un reconocimiento en la Escritura, hay un reconocimiento en la divinidad que para nosotros existe ese cansancio. Entonces está la palabra en el Nuevo Testamento para nosotros, no nos cansemos pues, hermanos, de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo segaremos. Si no desmayamos. Si no desmayamos, está condicionado el final, Sí. no el éxito, porque creo que el éxito... La victoria. Sí, la victoria es. La victoria está asegurada en la medida que se supera el cansancio y que se pasa a la otra etapa, es si no desmayamos. Hay que pasar, hay que superar esa palabra que es legítima para todos, porque somos humanos, nos cansamos, sujetos a debilidad, nos cansamos, sujetos a enfermedad, que nos produce un mayor cansancio, y finalmente el peso mayor, el peso del pecado, que de una u otra manera nos pesa y nos produce cansancio. Entonces, nada más decirle a los hermanos, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Y seguramente la ciega mayor no está aquí. No está aquí. Seguro que no. ¿No? Lo que a vida eterna permanece. Ahí está. En nuestra victoria radica ahí. Entonces que aprendamos a mirar con ojos espirituales una obra como esta, que no es radio. Radio es el medio, es la herramienta, como decimos nosotros, por el cual la obra del Señor, una parte de la obra se desarrolla, aparte de las congregaciones, por supuesto, y de las iglesias. Sí. Bueno, es recordar entonces, hermana Nancy, qué es lo que tenemos que hacer una vez más en este mes, que tal como usted ya lo señaló y ayer lo habíamos anunciado, vamos a tener desde el lunes entonces estos días de gracia. Sí. Una vez más recordar qué es lo que hemos venido haciendo desde agosto, los últimos días también de agosto. Que primero debemos cumplir, digamos, con todo lo que significa el costo operacional. Y luego, una vez que hemos llegado a eso, hacemos, digamos, lo que significa en este caso el porcentaje, una parte, ¿no es cierto? Porque estamos tratando de juntar 10 millones extras, digamos, ¿no? Para poder tener a fin de año 50 millones y dar esa parte también como pie. Aunque para hacer la promesa, la fundación ya dio 50 millones. Que como explicábamos, que había sido a través de los impuestos, la devolución de impuestos que se había guardado eso. Pero sí necesitamos ahora tener 50 millones más. Para así también, ya más adelante, el saldo, porque la compra total son 280 millones. Correcto. Entonces, de tal forma que el saldo lo podamos pagar en cuotas mensuales. Y son 33 cuotas, más o menos, sí. Va a depender, de lo que nosotros logremos juntar. Claro. Ahora, si nosotros podemos juntar más que eso, también eso nos va a ir achicando la cuota que vamos a pagar y capaz que la cantidad de meses. O sea, en diciembre se darían, esperemos en el Señor, 100 millones de pie. Ya se dieron 50. Por eso. Más los 50 que hay que juntar. 100 millones de pie. Se darían 100 y quedarían 180 y eso es lo que se va a repartir, ¿no? Claro, tenemos que negociarlo. Ahora, si por eso decimos que si logramos juntar más, a lo mejor no son 180, pueden ser menos. Claro. Así que, y eso va a depender el valor de la cuota, en cual no queremos que sea algo pesado. No olvidemos que anteriormente veníamos cancelando las cuotas, una que era casi 11 millones y medio estábamos pagando en las dos cuotas que se estaban cancelando. Y que se terminaron de pagar en julio. En julio, sí, así es. Bueno, pues a continuar entonces y no desmayar. Y no desmayar. No desmayar. Sí. Sí. Es que constantemente hay que decirse eso. Sí. Creemos que constantemente tenemos que decirnos esa decimos, palabra. ¿no?, que frente al cansancio faltan las fuerzas, es otra expresión, ¿no? Faltan las fuerzas, falta el ánimo. Pero también tenemos la promesa del Señor de
de fortalecernos y de fortalecernos en Él más que en nuestras propias capacidades o habilidades o trabajo. Porque uno puede decir, es que yo no tengo más. Sí, claro, nosotros no tenemos, pero el Señor sí tiene. Así es. Y el Señor va a buscar entre sus hijos canales para proveer para su obra. Y usted puede ser uno de ellos. Tantas veces hemos dicho, ¿no? Tal vez usted no puede ir a Castro, pero este ministerio, a través de las herramientas que tiene, está llegando. Sí. Y la palabra está por los archipiélagos, por las islas. Es una manera muy objetiva porque allá se da eso. Es decir, usted tiene que tomar un barquito para llegar a una isla y en esa isla, ahí está la presencia de la palabra del Señor. Entonces hay mucho que nosotros podemos hacer con este esfuerzo. Así que esforzaos. Bueno, para terminar, por lo menos de mi parte, más que nada pedirle a aquellos hermanos que a lo mejor dicen, a mí no me alcanza para ofrendar. Pero bueno, hermano, pero usted puede doblar las rodillas y orar por nosotros. Porque justamente los que estamos a la cabeza, los que son más visibles, son los que más se cansan, ¿no es cierto? Y también pensar que no es un grupo pequeño. En total somos 68 personas a nivel nacional que trabajamos. Y en ese sentido, estas 68 personas necesitan mucho de la oración de los hermanos. Más que nada también por el tema salud. Hay que pensar que hay algunos que llevan muchos años, que ya no son los mismos jovencitos de antes. Así es. Así que... Estamos por jubilar. Sí. Así que, hermanos, oren por nosotros. Oren, digamos. Sí, el Señor eso nos fortalece, la oración de los hermanos. Así sea, pues. Y todos invitados para que nos preparemos delante del Señor para comenzar ya el próximo lunes estos 3 días. Esperemos en el Señor que sean, amados, se pueda completar. Sabemos que septiembre trajo su qué sé yo, pero pensaba de pronto si pudiéramos sentarnos a sacar las cuentas de lo que significó esa semana para muchos. ¿Y que de dónde salió? ¿Y cómo entonces no nos damos también de la misma manera para lo que es la causa del Señor? Si no se trata de entablar ahí un balance, tanto gasté aquí, entonces al Señor para no sentirme culpable. No. Se trata de que si yo me esfuerzo por esto, ¿cuánto más tengo que esforzarme por lo que es del Señor? Ahí es donde aparece lo que nosotros comúnmente llamamos valores. Claro. Y cuando hablamos de valores y principios, o principios y valores, cuando hablamos de valores, hay que entender la expresión esta de la siguiente manera. ¿A qué le damos más valor? Eso es. Cuando se habla de principios y valores, una frase muy bonita, que sirve mucho para cliché, pero cuando hablamos de valores, significa ¿a qué le doy valor? Y entonces ahí es cuando aparece ¿a qué le di más valor? ¿A qué le di o a qué le voy a dar más valor? Claro. Nos ayuda el Señor. Amén. Gracias, hermana Nancy, Pastor Rubén, por haber compartido con nosotros. Gracias. Nos despedimos de nuestros hermanos y esperándolos el día 1. El día 30. El 30 y el 30. 1. Eso, de ahí en adelante. El 30.